Bueno, son casi las 3 de la tarde, estaréis todos muertos de hambre. Si queda algún guiri en la sala, probablemente está a punto de desmayarse. Yo quería simplemente agradecer de corazón al equipazo que tenemos y que ha organizado todo este evento y ha hecho que esto fuera posible. Bueno, tenemos aquí a Insane, a Javi, a Jorge y tantos otros, a Marga. Después, agradecer a ponentes que han venido de lejísimos. Aquí tenemos a Andrés Velasco, que probablemente, y espero y cruzo los dedos porque así sea, será algún día el futuro presidente de Chile. y que ha venido expresamente para estar con nosotros. Esto es una prueba de que esto es un movimiento global, que esto está naciendo, que esto está empezando y está empezando al mismo tiempo en muchos lugares con unas ideas comunes. Yo creo que probablemente la primera gran reflexión es esa, es que compartimos cuando escuchábamos a los franceses, cuando escuchábamos las ideas también de Jeremy, el alemán, cuando hablamos de España y de Ciudadanos, cuando miramos pues a Chile, pues hay un denominador común, ¿no? Esto que llamamos liberalismo progresista, pues parece que tiene un espacio común. Y también quería daros las gracias a todos los que habéis venido, que habéis hecho un esfuerzo para estar aquí estos 2 días. Voy a hacer algo muy difícil, porque no pienso aburriros ni quitaros más tiempo para que podáis iros a comer, que es robando precisamente de Velasco el challenge, ¿no? el enorme reto de intentar resumir cuál es una agenda liberal y progresista o cuáles son al menos las líneas o algunos principios que nos podían servir para guiar, porque yo creo que probablemente el reto más grande que tenemos es de definir esta agenda, ¿no? Y yo creo que también ha habido aportaciones en esta última mesa. Intentaré incorporar algo que es absolutamente imposible después de escuchar a Vargas Llosa, a los economistas y demás, y la visión de los politólogos y de los juristas. Pero intentaré coger algunas de las ideas que me parecen y ponerlas en 10 de una manera absolutamente, como decía antes Piqué, lo más telegráfica posible. Bueno, decía Vargas Llosa, la libertad tiene que estar en el centro en cualquier proyecto liberal. Yo creo que ese es lo prioritario. Pero yo hablaría también de la libertad, no solo la negativa, la libertad de ser oprimido, la libertad, digamos, de tener los derechos básicos para ser un ciudadano, sino también la libertad la libertad positiva. Hablaban en varias mesas, hoy también se ha mencionado a Isaiah Berlin. Él plantea esta diferencia de los dos conceptos de libertad. Yo creo que no puedes ser realmente libre si no puedes alcanzar digamos, todas tus posibilidades en la vida. Y, por tanto, el rol del Estado tiene que ver con eso, con ofrecer los mecanismos, con ofrecer las herramientas que te permitan llegar tan allá como puedes llegar. Por tanto, es más que la simple libertad negativa digamos, el laissez-faire radical. Es una libertad positiva que te ofrece herramientas para poder llegar tan lejos como te propongas. Después, una idea que es un poco difusa, pero que yo le he llamado no dogmáticos, humildes y tolerantes. Yo creo que esto conecta, decía María Vargas Llosa, esto no es una ideología, esto es una doctrina, ¿no? La verdad no es absoluta. Nosotros identificamos las ideas buenas de los demás, las incorporamos, vemos que la realidad cambia, intentamos adaptarnos a la nueva realidad, recoger las nuevas ideas, ver la evidencia empírica, contrastarla y de esa manera intentar ir adaptándonos y ofreciendo mejores respuestas. Yo creo que eso es precisamente lo que nos diferencia de los dogmatismos y en parte probablemente de los relatos populistas y de las ideologías que son muy rígidas, que están en categorías estancas, con unos menús de políticas muy definidos y que te impiden ser la flexibilidad suficiente, por ejemplo, para adaptarte a los gigantescos cambios que explicaba Manu Muñiz antes, ¿no? de la globalización en los últimos tiempos. Después hay otro concepto que podría ser sociedades abiertas. Velasco hablaba de igualdad democrática. Yo diría, todos somos distintos. El liberalismo es conflicto. Todos somos distintos, todos tenemos objetivos distintos, tenemos pues, ideologías distintas, identidades, tenemos pues, género, tenemos tantas diferencias, pero todos somos al final iguales ante la ley. Y esa es la clave, ¿no? Al final todos, el liberalismo en esencia está contra los privilegios en ese sentido. Todos tenemos que ser iguales, por eso no creemos en los nacionalismos tampoco, ¿no? Después, por ir lo más rápido posible, estoy en el 4. A favor del comercio y la globalización. Esta es literalmente fulminada de los puntos de Velasco. Pero yo creo que es evidente, particularmente ahora en el contexto español, donde el Partido Socialista, que tradicionalmente era un partido claramente abierto y claramente implicado con las cuestiones de la globalización, claramente a favor de las economías abiertas, digamos, yo creo que es importante reivindicar
el gigantesco progreso que ha permitido la globalización, el gigantesco progreso que proviene de los intercambios comerciales. Bueno, aquí ha habido muchos economistas que han hablado de eso, pero con un matiz que yo creo que es importante, o dos matices. Un matiz primero, y yo diría que es que existen, es evidente que en la globalización existen unos perdedores de la globalización. Es verdad que hay unos ganadores bestiales que son, digamos, en la cadena de ingresos y de renta internacional, los países asiáticos, pues, prácticamente 1.000 millones de chinos e indios han salido de la pobreza gracias a incorporarse a los mercados de producción globales. Pero es verdad que y esto lo habéis contado vosotros muy bien, en el mundo occidental ha habido, digamos, un colapso en las expectativas, ¿no? El progreso no ha sido tan grande como esperábamos. Por tanto, y luego hay unos perdedores claros, muy correlacionados con una cuestión que hablaré después, que es la educación, ¿no? O sea, las skills, la capacidad de estar en la globalización depende enormemente de la educación. Y para poder tener estas economías abiertas que queremos, es esencial que hagamos políticas efectivas para ofrecer oportunidades a los perdedores de la globalización, ¿no? Esto hablaba Luis un poco en ese sentido el otro día. Y en esta línea van nuestras políticas del complemento salarial, nuestras políticas, la revolución que proponemos básicamente en las políticas activas y de formación, esto que hemos conseguido ahora del cheque de formación, por ejemplo. Punto 5. Mercado libre, pero instituciones fuertes. Está conectado con el anterior, pero no es igual. Lo decía Jeromín muy claramente, decía, los mercados y las instituciones y el gobierno no son sustitutos, son complementarios, ¿no? Yo creo que esa idea tiene que ser central. Y las instituciones tienen que servir no solamente, como decía antes, para regular los mercados y para asegurar que son competitivos, sino también para ofrecer algunas cosas más, aparte de corregir los fallos de mercado, para ofrecer algunas cosas más que te permiten ofrecer más oportunidades y proveer un nivel básico de dignidad, yo diría. Después, ahí está el concepto de responsabilidad fiscal. Yo creo que no hay nada más irresponsable siendo un responsable público que ser irresponsable con las cuentas públicas. Y no hay nada menos progresista, porque si no lo eres y no cumples con los objetivos, al final nosotros lo vivimos en España muy claramente, te acabas gastando todo el dinero en pagar intereses de la deuda en vez de en invertir en hospitales y en educación, que es lo que necesitamos. Por tanto, tenemos que ser responsables para después poder hacer las políticas que queremos. Estoy en la 7 y voy terminando. Decía, y esta se la ha oído a Andrés Velasco, pero también a Luigi Singales y a otros, la idea de pro-mercado versus pro-empresa. Yo creo que es una idea central que también está relacionada con algunas de las anteriores. Nosotros tenemos que estar a favor del mercado, a favor de la competencia, a favor de la igualdad de oportunidades en el mercado, que no es lo mismo que lo que han hecho los partidos conservadores de manera tradicional, que es básicamente defender, y particularmente en este país con un intervencionismo permanente ¿no? con una colonización permanente de las instituciones, interviniendo en mercados para defender a los campeones nacionales. Yo creo que en España tenemos que ser capaces de generar un entorno, unas instituciones que permitan que florezca la competición, que florezca la innovación y no elegir a dedo cuáles tienen que ser los campeones. Esa idea me parece central también para el liberalismo progresista. Después, la revolución educativa, lo decía antes, yo creo que esto es el eje. Si hay una política que tuviera que elegir, pues tenemos que hablar de educación. Es probablemente la variable que determina más las desigualdades en el mundo hoy en día, es el acceso y el nivel educativo. Por tanto, esa, si tuviera que elegir una, es la política más esencial. Punto 9. Tenemos que ser innovadores radicales. Aquí estaba Javier Santiso, que es probablemente uno de los inversores más conocidos del mundo y además de ser bueno, fue, por ejemplo, el director más joven de la OCDE, o sea, digo que sale realmente de políticas. Y ponía un gráfico que no sé si recordáis, que creo que es muy interesante y que vale la pena recuperar, que es la correlación entre el nivel de inversión pública y el desempleo. De inversión pública en I+D, ¿no? De inversión en innovación. Bueno, pues es absolutamente clara la correlación. Cuanto menos inviertes, cuanto menos en serio te tomas la innovación, más desempleo tienes. España y Grecia estaban en la peor parte del gráfico. Y después, para terminar, también cogiendo una parte de lo que decía
piqué antes de lo que decía también Albert y de lo que decía también Andrés en su octálogo, ¿cómo se dice? En sus 8 propuestas para el liberalismo progresista. Yo creo que tenemos que ser europeístas más que nadie y tenemos que ser los más antipopulistas. Yo creo que ha habido un problema esencial en España, que es que básicamente los conservadores son incapaces de ofrecer nuevas propuestas, son incapaces de ofrecer nuevas reformas. Por esencia son conservadores y, por tanto, abordar las reformas necesarias que se tienen que llevar a cabo probablemente no es su función. Y, por otro lado, los partidos socialdemócratas, no solo en España, también en otros países, de alguna manera han perdido el tren de la globalización en el sentido de que se han olvidado de las 2 variables más importantes o de ofrecer respuestas efectivas a las 2 variables más importantes que son, como decíamos, la educación y el empleo. Siguen siendo hiperconservadores en la educación, no quieren cambiar absolutamente nada, y los mercados laborales que defienden, por las mochilas que traen y por la incapacidad de reformar, no ofrecen respuestas efectivas. Básicamente lo que hacen es consolidar para siempre la dualidad en este país y antes hablaba Muñiz del precariado, ¿no? Yo creo que tenemos este mundo laboral que cada vez es más dual, cada vez están más claros la división entre insiders y outsiders. Y el europeísmo, y con esto termino, pues es evidente que es el espacio, es la ambición, es el lugar donde tenemos que seguir creciendo para seguir implementando pues, estas políticas liberal y progresistas. Y termino con una frase que dijo el Escota al terminar su intervención, dijo: afirmar es siempre mejor que negar. Yo creo que eso define muy bien lo que queremos ser. Así que muchísimas gracias a todos.